nos encontramos hoy en el 14º domingo del tiempo ordinario. Es una gran oportunidad para poder reflexionar, para poder experimentar lo que la palabra nos quiere decir y lo que la palabra quiere mostrarnos en este domingo. Me quisiera detener exclusivamente en los últimos versículos del Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo que hemos leído, el capítulo 11, pero me quisiera detener en los versículos del 28 al 30 de esos versículos. Me detengo en esos versículos porque el Señor nos dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Cargad con mi yugo y aprended de mí, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Cuando escuchaba este pasaje, cuando lo meditábamos, nos damos cuenta de toda la situación de dolor y de sufrimiento que nuestra gente vive a la raíz de las experiencias dolorosas de esta pandemia. Vale la pena, a la luz de la palabra de este día, unir la experiencia de la vida con la experiencia de la palabra que se nos comunica hoy. Cuando el Señor nos recuerda que su yugo es suave y su carga es ligera, nos hace tirar inmediatamente la mirada en el Padre de lo pequeño, en el recuerdo de que el reino de Dios se convierte también en una mirada misericordiosa hacia las personas que sufren. Vengan a mí, dice el versículo 28 que hemos leído hoy. En palabras de Jesús, eso es una invitación directa a sus oyentes para que se hagan sus discípulos. Estos son los que están fatigados y cargados, y en el seguimiento reposarán, y yo les daré descanso. Y es que realmente no se puede entender el sufrimiento que muchos hermanos nuestros viven y experimentan si no se entiende y no se mira desde la persona de Jesús, desde el Señor. No podríamos nosotros ser capaces de asimilar el dolor, de asimilar la tristeza de todo lo que nos pasa, si no fuera desde el mismo Jesús, si no fuera desde Cristo. Él definitivamente es nuestro descanso y nuestra fuerza. Cuando nuestras fuerzas humanas se debilitan y pareciera que ya no tenemos una explicación, entonces aparece la explicación de la fe, aparece la explicación del Señor que viene para estar con nosotros. Jesús, en el Evangelio que hemos escuchado, nos ha lanzado tal vez a poner una mirada y una confianza plena en Él, una confianza sin límite en Él. Hay que pensar también que los fariseos del tiempo del ministerio de Jesús hablaban en su momento ya incluso de tomar el yugo de la ley como una manera de describir la decisión de asumir la palabra de Dios como una norma de vida. El yugo nosotros lo entendemos como lo que sucede en el caso de los bueyes. Ya lo recordamos de manera natural en nuestro campo, cuando a los bueyes se le pone el yugo. Normalmente el buey inclina la cabeza como un signo de docilidad cuando ha sido entrenado para poner el yugo. Inclina su cabeza para que se le coloque el yugo. Esa explicación tan natural de nuestra gente del campo, que la conoce muy bien, es ahora bastante importante cuando nos damos cuenta que necesitamos
del Señor y necesitamos también ser obedientes a la voluntad de Dios, ser dóciles a la voluntad de Dios. Dadas las complicaciones en que podemos entender esto del yugo llevadero y de la docilidad, que no se trata simplemente de una esclavitud a algo, sino más bien de llevar una carga, de llevarla con amor, como el Señor nos lo recuerda hoy, porque Él mismo dice que va a llevar nuestras cargas, es ayudar a llevar la carga nuestra de parte del Señor y nosotros también experimentar esa carga. Tomad sobre vosotros mi yugo, dice el Señor. El Evangelio de Jesús nos revela a los pequeños, al yugo que no es el que nos oprime, sino más bien el que nos libera. El Evangelio está hecho no para aplastar, aunque pareciera que en los momentos más difíciles de la vida de nosotros nos sintiéramos aplastados y sin fuerzas, pero el Evangelio nos recuerda hoy que definitivamente no está hecho para aplastarnos, aun cuando pareciera que no tenemos las fuerzas necesarias para luchar. El Evangelio nos hace pensar entonces que el Señor puede levantarnos, que Jesús abre todos nuestros sentidos, que Jesús es capaz de llevar todas nuestras sobrecargas. Él toma todos nuestros fardos pesados de la vida, sobre todo los fardos de dolor y de sufrimiento sobre sus hombros, y nos los da, nos los devuelve en una actitud misericordiosa y compasiva desde su corazón. Jesús toma nuestras preocupaciones y dificultades, pero también los mismos caminos que tenemos para acceder a Él, lo hace posible con la fuerza de su Espíritu. Nos entrega luego la carga de la misión, del anuncio de la buena nueva del reino, las tareas que provienen de la voluntad amorosa del Padre sobre el mundo, para que le ayudemos a concretarla en la historia que día a día construimos y amasar así la masa con la levadura del reino. Una vez que Jesús nos invita a acogerlo con sencillez, como nos recordó el Evangelio en sus primeros versículos, esta vez con una belleza y una grandeza en su novedad, Él nos acoge primero con todo lo que tenemos y nos sumerge en la dulzura de su corazón. Es así como viviremos siempre unidos a Él, teniendo al Señor como apoyo, como el que nos da reposo a nuestro corazón, que a veces nos inquieta porque somos frágiles y no podemos sobrellevar fácilmente nuestras cargas. Pero el Señor es nuestro modelo. Él mismo dijo, aprended de mí. Eso inspira nuestra vida. Por eso cuando meditamos ahora este texto del Evangelio, nos hace tomar conciencia mediante la acogida reposada de la palabra sobre la forma como estamos viviendo y accediendo a la revelación de Dios en la persona de Jesús. ¿Qué efectos tiene en nosotros la escucha diaria de la palabra? ¿Qué efecto, por ejemplo, tiene esta Eucaristía, aunque tú la estés viviendo de manera espiritual, pero la estás viviendo con fe desde tu familia? Los diversos compromisos que tenemos con los hermanos en el nombre de Jesús, que nos ponen en contacto diario con las personas, aún con nuestra distancia, y que nos hacen pensar que la otra, aunque estemos a distancia, es una persona y también a la vez se convierte en un sacramento para nosotros. Les invitamos a ustedes, igual es una invitación para su servidor, de no caer en la actitud de los fariseos, quienes pretendiendo cumplir un montón de preceptos y normas para conocer verdaderamente a Dios, se olvidaban
que la forma más sencilla y humilde y la más eficaz era el sabernos amado en nuestra miseria y en nuestras crisis. Cuando nos sentimos amados por Jesús en los momentos más difíciles de nuestra vida, entendemos que la vida es mucho más allá que simples normas. Que las normas tienen sentido en la medida que me siento amado por el Señor. Incluso hasta las mismas normas de bioseguridad que hoy son tan importantes y tan necesarias. Estas normas tienen sentido en la medida en que yo las cumplo por amor a mí mismo, por amor a los demás, por amor a mi familia. Por eso, hoy es importante sentirnos amados y acogidos por el Señor en el amor adorable de su corazón. El corazón de Jesús que nos ama tanto y que carga a Él, por eso con nuestras propias cargas, es un corazón transparente, es un corazón profundamente misericordioso. Hay entonces en este domingo que dejarnos amar profundamente por el Señor y abrazar por Él, porque sólo así podremos llevar nuestras cargas y podremos sobrellevar nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Hoy más necesario es que nos dejemos amar por el Señor. Santa Teresa de Jesús decía: miré yo a mi amado y mi amado me miró a mí. Mire Él por mis cosas y yo por las suyas. El Señor es capaz de ver lo que nosotros vivimos. Nunca el Señor nos abandona en ningún momento de nuestra vida, aun cuando parece que todo es oscuro, doloroso y triste. El Señor está allí. Siempre el Señor pone su mano, aunque parezca una mano oculta, Dios está allí para amarnos y abrazarnos. Cuando nosotros no podemos abrazarnos y quisiéramos abrazarnos, el Señor siempre nos abraza y nos abraza con un amor que perdura siempre. La gracia de esta Eucaristía que celebramos y que ustedes allí en su familia comparten con nosotros en el seno de su propio hogar, sean para nosotros una fuerza y nos ayude también a luchar en medio de todas nuestras dificultades y fragilidades. Así sea.